Nosaltres estrenem avui aquesta secció i ho estrenem amb un convidat de luxe. Ell es diu Pedro Ródenas, va néixer el 2 d'agost de 1938 a Fuentealbilla, que jo he dit, de què em sona a mi això? I s'ha començat a riure, perquè diu, ¿cómo que no? Iniesta es veu que és d'allà. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿verdad? Todo el mundo cuando le dice a usted que es de Fuentealbilla le dice lo de Iniesta. Pues sí, no, es que es normal, que no es Iniesta de mi pueblo. Bueno, somos del mismo pueblo, porque dice, tú eres del pueblo de Iniesta. No. Y yo no soy del pueblo de Iniesta, es Iniesta de mi pueblo porque yo nací mucho antes que él. Eso es verdad. Visto así, tiene usted toda la razón del mundo. Sí, es que tenía que ser así. Tiene que ser así. Nosotros le hemos invitado porque tenemos la intención de explicarle a la gente, sobre todo a la gente más joven, que uno llega a un estatus de trabajo y de vida después de un recorrido largo. ¿Su vida laboral cuándo empezó? Bueno, mi vida, desde, como dicen eso, desde que era muy pequeño. Yo vivía en Fuentealbilla, pero mis padres eran agricultores. Uh-huh. Mi madre, que era muy progresista en aquellos tiempos, las cosas no le iban mal y entonces intentó de que estudiáramos. Sí. Y nos mandó hasta, mientras las cosas le fueron bien, nos mandó a 3 a estudiar a Albacete. Porque eran 6. Éramos 6. Entonces nos mandó 3 a estudiar, los más mayores, y allí estuvimos, yo hice hasta 4º curso, uh-huh. Pero ya las cosas se pusieron mal y fuimos eliminando. El mayor continuó porque aquel hizo sanitario, uh-huh. Y yo me quedé en medio porque el que venía detrás de mí no valía para llevar el correo de la casa. Ya. Porque aquello era duro, teníamos posada y teníamos fincas y teníamos todo eso, entonces aquello era duro para él. Y dice mi padre, pero si este pobre no puede, porque había nacido también en una época muy difícil. Entonces a mí me tocó sacrificar, no me tocó sacrificarme, sino dijeron tú por aquí, tú por aquí, tú por allí. Y le tocó y punto. Me tocó, y allí estuve pues un montón de tiempo y luego después ya fue ya allí trabajando en casa de mis padres, como llevando ¿Cuántos años tenía más o menos? Pues entonces yo tendría a partir de los 17 hasta los 20 y tantos. Uh-huh. Estuve en casa, luego después ya conocí a mi esposa, y entonces ya me casé y me independicé por mi cuenta. Una cosa, cuando usted salió de estudiar y empezó a trabajar en su casa, sí. ¿A usted le pagaban un sueldo? ¿Mis padres? Sí. Me parece a mí que no, ¿no? No. A esto de la risita es que no. No, solamente ya me metieron en la Seguridad Social como autónomo. Bueno, hombre, esto estaba bien. No, pero es que allí es que ya luché yo por aquello. Ah, usted ya empezó... Sí, porque había un señor de sindicatos, aunque digan lo que le decían el señor Antonio Arenas, que el hombre tenía inquietudes, no por el futuro, ni era lo que había entonces. Ajá. Y entonces, oye, si aquí mucha gente, si pagara como autónomo eso, podíais tener luego después un retiro, no mucho lo que podáis. Sí. Entonces lo hizo, entonces de nosotros que estábamos entonces en la edad aquella de más inquietudes, entonces cogimos y sí, aquello lo hizo Antonio Arenas y nos pusimos como autónomos. Como autónomos, pero sí. De ahí a un sueldo, no. No, sueldo nada. Un sueldo nada. Después. Sueldo el que de fin de semana. Para salir, lo demás sí, cuidado, que no te pasarás. Vale. Aparte de eso, de no tener un sueldo, ¿a usted sí le mandaban a hacer algo, sus padres? Que en este caso también eran sus jefes. ¿Usted les contestaba o no? Madre mía, ni se me ocurriría a mí decirle a mi padre, bueno, mis padres seguíamos la inercia de la casa y había que hacer esto y había que hacer lo otro. Y punto. Y mi padre ponía sus leyes y aquellas sabían que eran las que había. Porque yo me podía ir por las noches donde me diera la gana, hasta la hora que quisiera. Vale. Pero a las 7 de la mañana yo tenía que estar al pie del cañón. Y no había otra. ¿Y no valía eso de que tengo sueño, ya me levanto? No, bueno, iba con Marcelino. Va a ser que no, señor Marcelino, donde esté, que se acuerda todavía. No, y además se lo agradezco. Muy bien, porque lo agradezco después... porque aquello me sirvió para servir unas pautas y unas cosas que las enseñaron mis padres que no hayan estudiado
y aquellas normas son las que funcionaban como familia. Ajá. Y aquello los hizo a todos que fuéramos siguiendo unas pautas de decir esto es lo que hay y no hay otra cosa. Porque es que además de eso nosotros éramos conscientes de que aquello era lo que había y teníamos que continuar con todo lo que había. Respeto, disciplina, y a veces formalidad, compromiso. Y sobre todo respeto con el resto de la gente. ¿Esto le produjo alguna especie de angustia o algo que usted No, recuerde? no. ¿Algún trauma? Es que lo digo porque, claro, como ha cambiado tanto todo... Sí, ahora es que yo dicen trauma, digo, madre mía, bastante sabéis vosotros, si por lo que estoy diciendo ahora, yo tenía que estar traumatizado y fueron los años de familia que mejor recuerdo, porque teníamos en la posada venía un montón de gente, sí, de altas esferas, de menos, y había gente que era muy humilde. Sí. Y los recuerdos que yo tengo de aquello eran para hacer una película extraordinaria, porque yo conocí allí gente muy humilde, que había entre nosotros, nos entendíamos también, y ellos fueron tan agradecidos. Tanto es eso que algunos, antes cuando ya pasó el tiempo, venían a vernos y recordaban las anécdotas aquellos que se hacían en aquellos patios y en aquel fuego de mi casa, que era un fuego dentro de una cocina grande, ponían un tocón grande, sí, y allí se reunían todos y hacían unas tertulias que eran extraordinarias. Qué lástima que eso ya no se conserve, no lo hacen en ningún sitio. No lo hacen en ningún sitio. Bueno, pues este año ha muerto un señor que iban vendiendo cerdos y eran de Albatera. Y venían en mi casa, tenían aquella libertad de entrar y salir, y nosotros les ayudamos y ellos estaban con nosotros, que no sabían qué hacer. Y ha seguido la amistad hasta que ha muerto Tomás. Vaya. Sí, con aquella Pero eso familia. es muy bonito. Eso es bonito y eso lo tengo yo que recordar, que dicen, aquellos años tan difíciles. Aquellos años eran difíciles, pero a nosotros nos ha dejado marcado un sabor agradable. ¿Sí, Pedro? Sí. Entonces, si usted trabajó hasta que se casó... Sí. ¿En casa de sus padres o en el negocio de sus padres? No, luego después. ¿Luego se fue? Yo ya intenté irme por mi cuenta. Vale. Y puse me busqué por allí y puse, no era una empresa porque aquella era sumergido todo. Vino un señor de un pueblo vecino y nos pusimos a poner máquinas tricotosas. Ah, las tricotosas famosas. Sí, las tricotosas. Para hacer jerseys y todo eso. Las tricotosas, el último año de venirme para acá, que causó un trauma porque los que estaban allí dicen, bueno, nos has partido por la mitad. Tenía 13 máquinas allí en una sala, en una casa vieja. ¿Y gente cosiendo? Y no los cosíamos, los tejíamos. Eso, tejiendo. La primera huelga que se hizo en mi pueblo la hice yo. ¿Por qué? Porque nos sublevamos con quien nos mandó, porque nos mandó unos suéter y venían con nombre de mujer y eran de hombre. Los suéteres. Los suéteres. Y entonces no querían pagarnos y nos sublevamos diciendo que ya no hacíamos más suéteres y tal, que aquel problema que tuvimos. Uh-huh. Y nosotros los tejíamos, venía un señor, se los llevaba a Valencia, uh-huh, y allí ya los confeccionaban. Bien. Pero el último año de estar yo allí, aquellas muchachas conmigo que aún se acuerdan y me dicen, madre mía, que lo que nos ayudaste es porque se pagaba por prendas. Uh-huh. Y dice 12.000 suéteres. Tejimos con esas máquinas 12.000 suéteres. ¿Desde el primer día que se puso hasta el último día que funcionaron? No, aquel año, en el año que yo viví. ¿En un año? En un año. ¿12.000? Sí. Madre mía. Pero, sí, mucho. Eran 13 máquinas y había chicas que se hacían 13 y 14 y hasta 16 suéteres. Se los tejían. Ellas. Que había una que le decían María Santos, que le enseñé yo. Y me fui a un pueblo vecino a hablar con este señor, y al llegar digo, ¿cómo ha ido María Santos? Dice, bien, dice, pero es que hace ya un rato que se me ha desenhebrado la máquina y no lo sabía desenhebrar. Dice, porque si no me había hecho más de los que me he hecho ahora. Eran máquinas... O sea, usted era un emprendedor. Mi familia ha sido todos emprendedores, pero sí, yo sé, en aquellos tiempos me lo dicen esas chicas. ¿Y por qué lo dejó? Me lo dejé porque entonces yo me casé con mi suegro. Mi suegro tenía su bodega y toda la historia. Y yo tenía un hermano aquí que le decían José Juan, que trabajaba en BAF. Sí. Trabajaba en la central. Y luego después se pasó a BAF. Y uno dice, oye, si me voy para allá voy a cambiar un poquitín el ambiente. Mi mujer dice, es que te ve. Y en total me vine para acá y fue cuando entré en eso. Pero en aquel tiempo que yo estuve allí con las máquinas y todo eso,
resulta que fue ya cuando ya me casé y vivía con lo que tenía de mi suegro. Yo iba llevando lo de mi suegro, iba llevando las máquinas, lo que dicen de traumatizarse uno, madre mía. Llevaba las máquinas y al mismo tiempo le ayudaba a mis padres. ¿Cuántas horas trabajaba? Bueno, trabajar, yo no sé las horas que trabajábamos. En invierno no se trabajaba porque salía el sol más tarde y se ponía más temprano. Pero en verano yo me acostarme generalmente pues era de las 12:30 en adelante y a las 6 ya tenía que estar arriba. Y además, como dicen eso, algunas veces si me venía un poco, iba Marcelino y decía, oye, que aquí no van a venir a hacerte las cosas. Y así fue todo ese tiempo mientras estuve allí. ¿Se podía ganar bien la vida o no? ¿O tenía que hacer muchas horas para tener un sueldo más o menos? No es que no eran horas, eran las actividades. Porque ya cuando yo tenía las máquinas y entonces mi suegro era el que llevaba las riendas. Dejé a mi padre... Y se fue con su suegro. Y fui con mi suegro. Anda, que también usted qué vista, ¿eh? Sí, no, bueno, y luego después dejé a los dos, pero se vino para acá mi suegro detrás de mí. Y mi suegra. Sí, pero cuando... Es que es curioso. Sí, es que... Sí, luego, es que era así. Luego después de eso, cuando trabajaba con mi suegro, pues ya con ánimo de continuar con la marcha que llevaba allí con mi suegro, tenía un tractorcillo pequeño, entonces yo me dediqué a llevar las viñas, porque tenía hasta incluso bodega. Muy bien. Y el año que yo me vine para acá, aquella recolección la hizo mi suegro y cogió 100.000 kilos de uva. ¿Y eso se tradujo en vino? Eso se tradujo en vino, pero que el trabajo... De recoger tanta lo hice yo. Es decir, a eso se refiere, ¿no? A eso me refiero. Que yo hice aquel trabajo y luego cuando... No me dejes, ¿qué tal? Digo, yo me voy de aquí. Que me ha dicho mi hermano que está en la nuclear, que quien se agarra a la electricidad tiene vida para toda la vida. Bueno, no se equivocó, ¿no? No sé, ahí sí que tuvo buena puntería. Sí, no, eso ya lo tenía yo más claro que el agua. ¿Le pedían algún tipo de formación cuando vino aquí a trabajar a la nuclear? Pues no, porque hasta incluso algunos les hicieron cursillos. Pero mi hermano, a través de cómo él había estado en obra y todo eso, conocía gente aquí. Entonces habló con unos y habló con otros y entonces precisamente algunos ingenieros de los que había, que luego después lo agradecí y se portaron muy bien conmigo, pues fueron los que influyeron de, oye, que tengo aquí a mi hermana, a ver si puede decir, sí, que se venga. ¿Y la vida le cambió mucho? Que sí me cambió, claro que me cambió, porque es que aquello fue abismal, porque estar allí en mi pueblo haciendo unos equilibrios con la economía de un agricultor, que tienes que, cuando tienes una buena cosecha, si es que la tienes que guardar para cuando vengan las vacas flacas. Ya. Entonces aquello lo tenías tú que llevar muy a rajatabla. Y aquí llega y dice, oye, que todos los meses te caen, llueva o no llueva o apedree. Entonces aquello fue abismal. Luego después de llegar aquí y entrar en una empresa que te daba casa, que te daba colegios para los niños, que te llevaba a Reus a comprar, que tenías todo, aquello fue como subir, no de los infiernos, sino de la parte más baja al cielo, que fue así. Sí. Entonces, pero claro, enseguida mi suegro se agarra. Dijo, mira qué bien, ha dicho, búscame un sitio. No, salí riñendo con ellos, que sobre todo con mi suegro, y claro, al llegar ya cuando vio aquí el panorama, pues el hombre ya no decía, bueno, quitó todo lo que tenía, parte de lo que tenía, sobre todo la maquinaria, y entonces se quedó con la fiña, la llevaba de aquella manera, pero él ya no podía. Ya. Y entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Pues dice, vámonos para allá, para Hospitalet, porque resulta que mi mujer, como yo trabajaba de turnos, tenía miedo de quedarse sola por la noche con los críos. Porque tienen tres hijos. Y entonces, con la excusa esa, mis hijos se venían por aquí cuando yo iba de noche. Pues ya se quedó que... Se quedaron de noche, de día, de día a media tarde y a media mañana. Y estuvieron aquí porque aquí en Hospitalet son tan conocidos como cualquier otra persona. Son muy conocidos y bueno, que todo el mundo los conoce. Sí, han estado aquí un montón de años. Sí, sí. Hasta que murieron estuvieron viniendo aquí todos los veranos y muchas temporadas. Yo vine a vivir los primeros días, el primer año a los Tarroyas hasta que hicieron el poblado.
Ahí nos amontonábamos como podíamos, que estamos los tres, bueno, aquí nació Pedro Pablo, el último, pero estamos ahí 4 o 5 y dos pájaros que me trajo, que aquella era una fiesta. Bueno, hasta Pero que sí. llegó un momento que pasó lo de la Vandellós 1 Sí. y entonces ahí lo prejubilaron. Pedrosa, que igual lo conoce todo el mundo, Sí. siempre se ha quedado la frase que dijo: nosotros no nos prejubilaron, a nosotros nos echaron. Entonces a nosotros se hizo un convenio por 5 años. Pero en aquel convenio los sacrificados éramos nosotros. Porque el primer año daba una cantidad, pero nosotros en aquel convenio no entramos. Es decir, que a nosotros nos congelaron el sueldo. Y entonces yo había tenido un accidente laboral y dije, pero bueno, ¿qué hago yo aquí el tonto? Ni que esté mejor ni que esté peor, que voy a cobrar igual que estoy cobrando ahora, no me van a subir porque aquí 4 elementos me han vendido. Y dije, no, yo me voy. Y entonces me hicieron aquel expediente que hicieron, no me pareció mal y fui, que luego después algunos dicen, ¿tuviste suerte? Digo, no tuve suerte porque muchos de los que cuando me echaron, decían, mira, unos menos para repartir, que se creían que iban a heredar la central. Y luego después los expedientes que han hecho después fueron mucho peor que el mío y han tenido más problemas y salieron peor que yo. Yo a mí aquello me cogieron y me despidieron, pero luego después me remitieron, me estuvieron pagando la seguridad social hasta los 65 años y Santas Pascuas. Y hay otros que tuvieron más problemas de otras maneras, de otro tipo, pero no estaban tan conformes. A lo largo de su vida usted ha aprendido varios oficios. Sí, bueno. ¿Sí? Hasta de monaguillo. Eso bien un oficio, ¿no? Eso sería... ¿Qué es eso? Eso que te daban... ¿Por qué? 30 céntimos. Ah, pues sí era un trabajillo. 30 céntimos por misa. No, por la asistencia, hombre, si había un entierro también. Ah, bueno, por cualquiera, por la asistencia. Por la misa de la campana y todo eso. Y bueno, sí. Por asistencia. Con 80 años hay mucho que estirar. Ya, de todo lo que he aprendido, sí. De todas las cosas de los trabajos que ha tenido, que ha aprendido, ¿con qué se queda? Con la central. ¿Sí? A mí me ha quedado un recuerdo por el equipo que íbamos y por el ambiente que estábamos y cómo funcionaba entonces la central para los trabajadores, aunque algunos estábamos explotados, que algunos decían, estamos explotados, que tal, que es igual. No, aquí fuimos unos privilegiados, hasta incluso en el trabajo. Aquí se trabajaba, éramos muy liberales, teníamos mucho acceso a todo, con la información que teníamos, pero ahora llegas a una de las centrales que hay ahora y todos son procedimientos. Y todo va bajo con procedimiento y hay que seguir, y solamente con papeleos. Y allí no, allí había un momento en que tenías tú que correr y sabías dónde tenías que ir, no tenías que esperar a ver si te daban hacia el procedimiento. Porque algunas veces veías que dices, oye, hay una válvula que está fallando y esto implica dispararse a la central. Sí. Y te decían, oye, que la tal válvula, tenías que ir corriendo y sabías que cambiándole manualmente a aquella posición, aquello no se disparaba. Y un montón de cosas de esas que eran era muy automatizada, aunque digan lo contrario, esta central. Pero muchas cosas las pasaron porque eran tonterías. Eran tonterías porque, por ejemplo, para arrancar una bomba de agua de mar necesitaban 8 horas y aceleraban para que se arrancara antes, que era simplemente que aquella bomba daba vueltas hasta que no se calentaba toda, no podía arrancar. Cuando aquello se podía hacer optimizando tiempo y de esas cosas, pero bueno, que teníamos, me refiero a lo de antes, de que nosotros teníamos mucha libertad más autonomía. Más autonomía. Ahora conocíamos los protocolos de seguridad han hecho que todo se ralentice más. ¿Pero es más seguro ahora que antes o no tiene por qué? Yo creo que no sé hasta cierto punto, porque en la noche del incidente yo creo que allí lo que salvó mucho
fue la actividad de La autonomía, que la cada autonomía. uno, que cada uno sabía lo que Porque tenía que hacer. cuando había allí, claro, el ordenador que había entonces, que era un mamotreto grandísimo, había algunas cosas que se cruzaban y había veces que tenías que tener dos bombas en marcha y se paraban las dos. Sí. Y entonces el que estaba allí, oye, que se me ha parado, y decía, metía un disyuntor de la otra y aquello, y allí la gente que aquella noche se jugó el tipo obrando según la profesionalidad que tenía. Vale. Entonces eran muy más profesionales, no sé cómo son ahora, pero aquellos eran profesionales, algunos otros no eran tan profesionales. Otros Ya, pero bueno, los que estuvieron allí en aquella noche concretamente fueron los que dijeron, esto hay que hacer y esto se hizo. Y algunos jefes que estaban allí, pues dijeron, oye, ¿qué hacemos? Y dice, hagan lo que quieran, nosotros estamos haciendo esto. Y vamos a hacer esto porque creemos que es lo más prudencial. Y lo hicieron y salió. Y salió Salió porque sabían eso. Pero, o sea, Pedro, se quedaba con la central. ¿Algo que nos repetiría? Algo que no repetiría, es que ahora ya no puedo volverme atrás. O sea, que es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, no. Lo que no me... Algo que no es... que me encuentro que dentro de lo que yo he hecho, las horas que me he tirado de turnos, de para allá y para acá peleándome, que ahora me encuentre vacío de que no me ha salido como yo esperaba. Porque yo he hecho todos los esfuerzos con mis hijos para que tuvieran por lo menos una posición para poder estar actualmente en una posición mejor que la que están. Porque sobre todo los dos, el Pedro Pablo, la Maribel, los encuentro indefensos que no pueden hacer nada. Cuando yo me he preocupado de que tuvieran... Ya, usted se ha preocupado de su formación y ahora ve que lo que ofrece el mundo no es para que ellos vivan mejor que usted. Lo que yo le he dado ya. Al mundo no me lo ha devuelto, sino además otra cosa, que me lo ha negado diciendo, si eso no vale para nada. Y eso tengo tristeza por eso, porque... Bueno, confiemos que todo llegue a una buena meta, de todas formas. Yo confío nada más que en levantarme por la mañana, ver a mis dos nietos, que tengo dos encantos de nietos, que es lo más grande que he tenido, pues no tengo nada más que dos. Bueno. Pero tengo el mayor que es un niño extraordinario, con unas notas extraordinarias, que es lo que más nos llena a los abuelos, las notas. Y por último, Pedro, ¿qué es lo que le diría a los jóvenes que todavía no tienen claro si siguen estudiando, si no, que están rebotados con el mundo porque... Sí. porque les toca vivir de una manera que ellos creen que no tienen que vivir, que un consejo de una persona que ya tiene una trayectoria de 80 años, que ha pasado por muchas situaciones? Que no sé, yo no les puedo aconsejar porque es que tal como va evolucionando no sé qué es lo que va a pasar. No les puedo decir a algunos, prepárate bien, pero es que veo que hay mucha gente que están bien preparadas y no les ha valido para nada. Sin embargo, otros que hicieron, por ejemplo, un oficio, hoy en día están viviendo como Dios. Ya. Hay gente que se ha preparado, es decir, lo que tienen que hacer es prepararse bien para lo que hagan. Pero cualquier cosa, hoy en la actualidad hay medios para prepararse de lo que quiera. Exponerse, como yo me he puesto en 3 carreras, porque Fernando pues me ha resultado, ha sido, pero los otros he procurado de dar todo lo que he tenido y veo que no ha sido, a mí no me ha resultado bien. A mí no me ha resultado bien con los otros. Bueno, con lo cual, formación, no formación, oficio, no oficio... Hoy en día se necesita tener formación, pero que haya suerte, que los demás todos son tonterías. Bueno, Pedro, yo lo que sí que me ha encantado es conocerle un poquito mejor. Esperamos que nuestra conversación le haya servido a la gente que nos escucha, la gente que nos ve, perquè això ho podeu veure per Facebook. Nos van a criticar y me van no a criticar. No nos van a criticar. Yo no creo que cuando tú explicas las cosas desde el corazón y las explicas de verdad, no creo que nos tenga que criticar nadie. Al contrario, le tienen que agradecer que haya hablado con tanta sinceridad sobre su vida y sobre lo que ha acontecido y lo que espera que acontezca. Gracias por compartir un ratito con nosotros. Pues aquí estamos y mientras puedo andar por esas calles que ya no voy en bicicleta, que es lo que más pena me da, pero aquí estoy.
Muchas gracias. Ya me hacían en las entrevistas cuando íbamos por ahí a desayunar. Sí, sí, lo sé, lo sé. y- Y con usted contaré para otra cosa, que ahora se lo explico. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.